Hola, esta es la quinta parte de nuestro tutorial de animación con movimiento detenido o stop motion. Hemos llegado a la parte medular de nuestro proyecto, que es propiamente la animación como tal o la captura de las fotografías que van a componer nuestra animación finalmente. Bueno, para hacer esto, para tomar las fotografías, lo único que tenemos que hacer es, como lo dice aquí al principio, seguir nuestra guía. ¿Cuál es esa guía que tenemos? Por supuesto, hablo del guión gráfico que realizamos en la etapa precedente a esta, en la cápsula anterior. Así que simplemente vamos a seguirlo como un mapa y pues de esta manera nos apegaremos a lo que ya teníamos planeado, por supuesto. Bueno, en el proceso hicimos nuestros personajes y todos los elementos que aparecerán. Mm, Hablé de replicar, ya sea a mano alzada, es decir, dibujando los personajes cuantas veces sea necesario para que terminen completos con todas sus articulaciones que hayamos planeado. Y también mencioné que se puede realizar con pues fotocopias o impresiones. Solo quiero pues una vez más recalcar, subrayar la invitación a que lo hagamos por cuenta propia, es decir, partir desde cero y pues dejarnos de cualquier preocupación al respecto de si sabemos dibujar o no. Eso pues para empezar como lo vimos, como lo estamos viendo aquí, pues son imágenes no necesariamente complejas, son en realidad trazos sencillos, puesto que pues debemos tener en cuenta que todo lo que dibujemos habremos de recortarlo, entonces pues eso para empezar limita las posibilidades y además pues tenemos que estar conscientes que perderemos cierto nivel de detalle a la hora de recortar, por más cuidado con que lo hagamos. Por eso debemos de considerarlo a la hora de estar haciendo pues los dibujos. Y otra forma que no mencioné, pero que también se puede ocupar, además de las que ya dije, es dibujar a nuestro personaje y recortar las piezas para utilizarlas como plantillas y eso mismo calcarlo y así tendremos una copia idéntica de un personaje o de cada una de sus partes, es decir, si lo descomponemos en brazos, piernas, torso y cabeza o como decidamos igual, pues decidimos animar, articular solamente las piernas o solamente los brazos, por decir, dependiendo qué es lo que queramos hacer, pues el nivel de complejidad y de duración de nuestra animación puede variar, por supuesto. Lo mejor es empezar con algo sencillo, pero pues eso no implica que no contemos una historia, que no narremos algo. Eso es algo que siempre debemos perseguir, porque sí es muy satisfactorio y es muy motivante la animación, el movimiento de nuestros personajes por sí mismos, pero si a la vez contamos una historia, pues tendemos a algo mucho más completo, algo redondo. Bueno, dicho esto, como un paréntesis, continuamos entonces. Tenemos nuestro guión gráfico o storyboard y lo seguimos para tomar las fotografías. Hay algunos aspectos importantes que debemos siempre tomar en cuenta y cuidar mucho. Por principio es la iluminación. Se recomienda por regla general que ésta sea artificial porque pues la luz natural va a variar y no solamente se alterará el color, sino sobre todo pues la intensidad y e incluso pues el punto de vista, el punto de iluminación. Aunque estemos en un espacio cerrado, pues va a notarse esa variación y añadida con las demás, pues va a resultar en cambios drásticos de iluminación que a simple vista no percibimos o no somos conscientes de ello, pero en la animación, o sea, en las fotografías en secuencia, ya comparando una con otra, resulta muy drástico. Por eso, lo mejor es usar iluminación
artificial, como decía. En el caso de esta animación, pues se hizo con una sola fuente de iluminación, una sola lámpara. No tenía caso incluir más, puesto que los objetos son planos, son bidimensionales. Pero por supuesto que si tenemos objetos tridimensionales para fotografiar, pues vale la pena explorar o experimentar con iluminaciones diferentes, es decir, variar la ubicación de la fuente de luz y además pues ocupar, además de una iluminación principal, pues otras secundarias, ¿no? 2 o 3 lámparas. Pero pues todo es cuestión de experimentación. También cuando llegamos aquí a esta parte y empezamos a hacer nuestra animación, debemos de, por supuesto, hacer pruebas suficientes para pues estar seguros de que cuando ya avanzamos y desarrollamos todas las fotografías, pues no sucedan cosas inesperadas y el resultado sea satisfactorio tal y como lo pensamos. Entonces tenemos que controlar por principio la luz. Aquí puse, bueno, dice con la iluminación artificial pues será constante y debemos de cuidar las sombras, o sea, aunque no nos interpongamos directamente entre la luz y la cámara, al ver un objeto como un brazo al lado del escenario y después no, se va a notar esa variación en las fotografías, por eso debemos de estar atentos a ello, a cualquier cosa, a cualquier variación en la disposición de los objetos alrededor del escenario y del foco, de la fuente de luz. Aquí pongo en letra itálica, oscurecer pantalla. Eso es algo que yo hice, o sea, no es una regla ni mucho menos. Es solo pues algo que yo tuve que hacer porque como estaba utilizando un vidrio, me voy a adelantar, aquí está, esto fue el escenario, pues la luz rebotaba parcialmente en ese vidrio y generaba un reflejo o varios reflejos en las fotografías. Por eso, como la cámara web está montada sobre la pantalla de la laptop, pues lo mejor fue llevar la iluminación de la pantalla al mínimo, es decir, prácticamente oscura, apagada la pantalla. Y así fue como se evitó pues tener esos reflejos. Entonces hay que ser muy cuidadosos, insisto, por regla general, con la iluminación. Bueno, también aquí expongo lo que yo realicé en esta animación en particular. Ya dijimos que situaremos la cámara en ráfaga. Bueno, como dicen las cámaras, o sea, en las opciones que tenemos, ya sea en un celular o en una computadora, en una cámara de otro tipo, dice temporizador, es como comúnmente se llama, o tiene un icono, un simbolito de un reloj. Entonces yo situé el temporizador en 10 segundos, que es el lapso máximo que me permitía esta computadora que yo utilicé en particular. Solo había las opciones de 2, 5 y 10 segundos. Yo elegí el máximo eh, porque pues los personajes tienen 4 articulaciones, entonces pues es cuestión de controlar todo y pues sobre todo en los movimientos más elaborados ni siquiera este tiempo basta para hacerlo, entonces van a salir nuestras manos, pero lo importante es que no nos presionemos. Esas fotografías después se quitan con toda facilidad de la secuencia en la computadora, ya que las tengamos. Entonces no importa si no logramos hacer nuestros movimientos en este lapso de 10 segundos o el tiempo que sea. Y bueno, hice un cálculo, al final es un poco menor el tiempo resultante de esto, porque obviamente hice ajustes, hice algunas variaciones, pero esto fue un cálculo inicial que yo hice. Al final tuve 437 fotos. Cada una aparece, si la pongo en tiempo regular, o más bien tiempo uniforme de aparición, va a resultar en poco menos de 4 minutos.
si cada fotografía aparece medio segundo, 0.5 segundos. Bueno, esto es propiamente algo que yo incluí en la postproducción, es decir, en la cápsula siguiente y última. Pero pues me adelanto justo para enfatizar que, bueno, primero para pues señalar qué cantidad de fotografías se requieren para más o menos tener un tiempo estimado. Pero por supuesto, esto está sujeto a el tiempo que le demos a cada imagen y el tipo de movimiento que estemos tratando de generar o de recrear. Esto, bueno, hay en Google hay incluso un animador de fotografías. El problema es que solo nos permite introducir hasta 50 y no podemos variar el tiempo de que cada una se muestra. Entonces el resultado, si llegamos al límite de 50 fotografías, será de 30 segundos. Es muy breve. Y hay otros programas similares o aplicaciones para teléfono incluso que hacen lo mismo. Generan un GIF o otro tipo, un GIF animado u otro tipo de archivo a partir de una secuencia de fotos. Yo utilicé el editor de videos. En la siguiente cápsula lo vemos con el detalle que nos permite el poco tiempo que disponemos, pero así es como se llama esta herramienta que viene en Windows 10, es el sistema operativo que yo tengo. Y pues entiendo que esta aplicación viene como de cajón en cualquier computadora con ese sistema. Y bueno, llegamos a la parte final de este quinto segmento. Simplemente aquí muestro mi escenario, es decir, me fue necesario enmarcar para tener perfecto control del espacio para los personajes, para saber exactamente cuándo salen y cuándo entran de el campo visual o del encuadre. Y aquí creo que sí se alcanza a apreciar, hay una escala, es decir, simplemente son señales para como una regla, sin que no necesita estar numerado, por supuesto, ni mucho menos. Basta con que esté señalizado a una misma distancia y esto ayuda pues para controlar el movimiento de desplazamiento cuando un elemento, un personaje va de un lado a otro. O sea, son puntos de referencia, digamos, sencillamente. Esto es el piso. Y pues este es el vidrio que he estado mencionando que utilicé. Aquí situé todos los personajes y elementos. La cámara está abajo y la iluminación está arriba. Y bueno, eso fue todo en cuanto a esta penúltima parte, que es la animación, la parte medular de todo nuestro proceso de trabajo. Y pues continuamos en la siguiente y última parte. Gracias. Y hasta entonces.